Para presentar propuestas de modificación al artículo 8 y anexo 1, tiene el uso de la tribuna el diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena. Hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente. Pues buenas noches a los mexicanos que nos escuchan. Buenas noches, diputados que se encuentran en este recinto y a los que se encuentran dormidos en sus oficinas. Yo creo que va a pasar a la historia una frase muy famosa en esta legislatura de los diputados del PAN, del PRI, del Verde y del PRD, que dicen: mi voto es a favor, pero llevo reservas en contra. Qué incongruencia política, compañeros. Y los veo ya muy pajitos, muy tranquilos. Sé que hay arreglos. Que el pueblo de México lo sepa. Hay arreglos aquí en esta Cámara de Diputados. Y votaron a favor de un presupuesto que lastima a la clase más desprotegida de México, como es el campo, como es la educación, los maestros, como es los médicos, como es la cultura, como es el deporte, en fin. En todo sistema democrático mexicano y del mundo deben haber dos objetivos primordiales: la protección a los derechos humanos y el fortalecimiento de un Estado de Derecho. Dentro del fortalecimiento del Estado de Derecho deben ir unos principios: el bienestar social, la igualdad y la gobernabilidad. Desafortunadamente, compañeros, y no lo dice Morena, lo dicen organismos públicos internacionales como la ONU, la OCDE, en México hay una gran crisis de derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no le ha quedado otro camino más de que aceptar que en México reiteradamente se violan los derechos humanos. De ahí que en sus últimas cifras que nos informan, existen 27,000 personas desaparecidas y no localizadas. Es una cantidad considerable, compañeros, a lo cual el gobierno de Estados Unidos no ha sido omiso y ha reiterado que en México la violación a los derechos humanos, así como la corrupción, ya se ve como una práctica común en nuestro país. De ahí que la ONU ha reprobado a México en derechos humanos. Con la participación del Ejército en ejerciendo funciones de seguridad pública, también se han cometido reiteradas violaciones a los derechos humanos de los mexicanos. Infinidad de homicidios, desaparición forzada de personas, asesinatos a periodistas, secuestros, agresiones a migrantes y una cuestión muy grave: violación a mujeres. Todo eso, compañeros, lo resumo en dos aspectos fundamentales que se traducen en abuso de autoridad e impunidad. De ahí que el Estado mexicano, constitucional democrático, se encuentra lastimado por todas esas graves violaciones a los derechos humanos que acabo de enumerar. Concluyendo, como lo mencioné, que se traduce en abuso de autoridad e impunidad. Y en el presupuesto vemos una gran irresponsabilidad presupuestaria, donde se le reduce precisamente, considerando a mis argumentos que acabo de mencionar, se le reduce en el anexo 14, dentro de los derechos humanos, atención a víctimas, con una cantidad muy considerable. Al principio también de igualdad entre los hombres y las mujeres,
dependiendo esta institución de la PGR, también se le reduce una cantidad donde no se apoyan estos dos aspectos fundamentales, como que el gobierno no le toma importancia a la violación de los derechos humanos que se cometen a diario en México. Ante todo lo anterior expuesto, yo propongo que se le reduzca al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a quien curiosamente se le está considerando y contemplando con un aumento de más de 100 millones de pesos. Yo propongo que se le reduzcan, se le quiten entre 5 y 10 millones de pesos y que se le asignen a derechos humanos, atención a víctimas y en equidad, en igualdad de los principios de hombres y mujeres, compañeros. Es una cuestión considerable, no es muy impactable, pero sí impactaría y apoyaría mucho a los derechos humanos que hoy en día están muy vulnerados y muy violados en el pueblo de México. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Basurto Román.